Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Estimados amigos y colegas, es grato estar con ustedes en un programa más de debate jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias por su sintonía. Nos encontramos con Cecilia Jaramillo. Ella es integrante de la organización Mujeres por el Cambio, miembro de la Plataforma de Mujeres y del colectivo de mujeres de la Universidad Central. Es una activista por los derechos humanos de las mujeres y en virtud de que el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la tenemos aquí para dialogar acerca de este tema. Cecilia, bienvenida. Qué grato tenerte con nosotros. Muchas gracias, Anabel. También para mí es un motivo de satisfacción estar nuevamente en este programa tan importante. Gracias por tu presencia. Cecilia, cuéntanos un poco el origen de este día en donde se conmemora y es un día sobre todo de reivindicación de la lucha de las mujeres, de la lucha por vivir una vida libre de violencia. Bueno, yo lo que podría manifestar es lo siguiente. Hay dos aspectos en ubicar el 25 de noviembre como el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El primero, que es fruto de un proceso larguísimo de muchos años y en distintas latitudes del mundo. En este proceso, pues las mujeres siempre se han tratado de evidenciar el problema de la violencia como un problema muy grave, muy severo, que afecta de manera integral la vida de las mujeres. Ese es un aspecto que viene entonces desde un proceso histórico de evidenciar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Y el otro aspecto que tiene que ver con reconocimiento a la lucha que hicieron las hermanas Mirabal, que fueron 3 patriotas dominicanas que enfrentaron a la dictadura de su país y que evidentemente por esa lucha tan decidida ellas fueron objeto de apresamiento, de encarcelamiento, fueron asesinadas por orden de la dictadura de Trujillo, y en honor a esta lucha incansable de las dominicanas hermanas Mirabal se estableció el 25 de noviembre como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias, Cecilia. Cecilia, las cifras respecto a violencia contra las mujeres en el país son abominables, son terribles. Hablamos de 720 femicidios desde enero de 2014 a noviembre de este año, 95 femicidios en este año, y la última encuesta sobre relaciones intrafamiliares y violencia de género habla de que 7 de cada 10 mujeres en el país han vivido algún tipo de violencia en muchísimos ámbitos. ¿Cuáles son las demandas del movimiento de mujeres frente a estas cifras terribles que denotan que, lejos de que se camine hacia la erradicación de la violencia contra la mujer, esta persiste y es más, se ha incrementado? Sí, ese es un problema muy, muy grave, porque en realidad hasta hace unos pocos años los indicadores estimaban que eran 6 de cada 10 mujeres las que había sufrido algún tipo de violencia, pero ahora se ha incrementado a 7 de cada 10 mujeres. Y los feminicidios también están presentes en el orden del día, no solamente aquí en el Ecuador, sino en América Latina. Por ejemplo, en América Latina ahora se habla de que hay alrededor de que en este último año existen 7.000 mujeres asesinadas.
7.000 mujeres víctimas de femicidio en América Latina. Y es un número realmente terrible, muy alto, de mujeres que han sido privadas de su existencia justamente por este gran tema de la violencia de esa naturaleza. Entonces nosotras como mujeres, creo que desde todas las organizaciones de mujeres venimos demandando del gobierno principalmente medidas efectivas para que se aplique la ley, en este caso de prevención y erradicación de la violencia, y que se tomen medidas también de prevención, porque no solamente es la aplicación desde el punto de vista de establecer las penas, de establecer los mecanismos, digamos, normativos para que esta ley pueda aplicarse, sino que también tiene que haber un proceso de prevención. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, creo que hace falta, y esa es una de las exigencias que tenemos, que exista un presupuesto suficiente para la aplicación de los distintos elementos de esa ley, lo cual significa entonces que desde el punto de vista jurídico, desde las instancias y organismos que son responsables de velar por el cumplimiento de esta ley, deben tener los recursos necesarios, en primer lugar, para que los operadores de justicia y las operadoras de justicia tengan todos los elementos para poder proceder en todos los casos. En segundo lugar, este presupuesto también tiene que ver con la territorialización de la ley contra la violencia a las mujeres, porque de acuerdo a lo que está establecido, esto tiene que ubicarse en lo local y en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados. Tiene que haber una coordinación con los juzgados, con las distintas instancias judiciales, ¿no es cierto? Y también coordinar con los gobiernos seccionales, que se pueden llamar, con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso implica entonces procesos de capacitación al personal que tiene que operar esta ley, tiene que haber también procesos de sensibilización social, tiene que haber una fuerte acción de sensibilización ciudadana a través de los distintos medios de comunicación, y algo que es muy importante, que tiene que también ubicarse en el sistema educativo nacional, en todos los niveles del sistema educativo nacional, procesos que permita el conocimiento, que permita también que los niños, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes puedan tener un conocimiento a plenitud de sus derechos, pero también de los mecanismos por los cuales ellos pueden hacer uso de esos derechos, es decir, exigir la aplicabilidad de los mismos en los distintos espacios en donde se desenvuelven. Esto, por ejemplo, es un aspecto fundamental que todavía no se mantiene, no se desarrolla y tampoco se genera en este último presupuesto, en esta última proforma del presupuesto del Estado. No existe un incremento, ni siquiera la asignación de un presupuesto adecuado para la implementación de la ley. Qué interesante, Cecilia. Cecilia, en este sentido, respecto a todo lo que nos has dicho, es claro que las mujeres vivimos múltiples tipos de violencia, ¿no? Hay un sinnúmero de violencias que incluso están especificadas en la ley de prevención integral y erradicación de la violencia contra la mujer. Yo quisiera consultarte, existe un debate en la Asamblea Nacional en este momento respecto de las reformas al Código de la Democracia, y se busca que estas reformas establezcan sanciones respecto al tema de la violencia política. ¿Qué podrías decirnos tú respecto al tema de la violencia política en contra de las mujeres que deciden incursionar en este mundo y que son afectadas, insultadas, vejadas de una forma que no se la hace contra los hombres en la misma magnitud o en el mismo sentido? ¿Qué podrías comentarnos tú? Bueno, creo que una de las cosas que nosotras debemos tomar en consideración es que la participación política de las mujeres ha sido uno de los temas estratégicos para conquistar una verdadera igualdad de oportunidades en todos los campos. Hoy tenemos múltiples mecanismos a través de los cuales las mujeres estamos incursionando en la política. Una de las cuestiones más interesantes es el tema de la paridad política que genera pues el hecho de que movimientos y partidos políticos obligatoriamente, de acuerdo a la ley, al Código de la Democracia, tienen que integrar en las listas pluripersonales
a las distintas dignidades, digamos, de manera secuencial, alternada, ¿no es cierto?, a un hombre y una mujer, y eso sí ha generado posibilidades muy importantes de integración a la vida política de las mujeres. Esa es una parte positiva. Es positivo también que en la Constitución y en las leyes se establezca la obligatoriedad de integrar los distintos organismos que son decisores de la política en cualquiera de los campos con integración paritaria de las mujeres. También eso es positivo. Sin embargo, de ello, aunque en las leyes se establece esa relativa igualdad jurídica, en los hechos no tenemos esa condición. Y este tema entonces de la violencia política contra las mujeres fue demandada desde hace mucho tiempo, desde tiempo atrás, principalmente a través de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, que fue ese organismo integrado por concejalas, por alcaldesas, la que se planteó en definitiva como un proyecto de ley orientado a la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Pero este tema va mucho más allá, porque hay mecanismos que no son visibles, que tienen que ver con prácticas, con formas de organización de las distintas partidos y movimientos políticos, con las distintas estructuras de poder, que cuando ya se trata de integrar a las mujeres a ámbitos de decisión política, realmente hay muchísimas dificultades. Mira tú lo que ocurrió en estos últimos meses, luego de las elecciones que se pudo integrar los consejos, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y principalmente los municipales y las juntas parroquiales, ¿no es cierto? Había que integrar a las vicealcaldesas o a los vicealcaldes en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y realmente han habido serios problemas de la aplicación de esa ley. Se han establecido muchos argumentos con los cuales se han querido argumentar razones inexistentes por las cuales se ha impedido el derecho a participar en igualdad de oportunidades en este ámbito político. Entonces, este es un tema muy grave y obviamente que tiene que ser ubicado en esta reforma al Código de la Democracia, porque también tenemos que ver que en este Código de la Democracia no se habla de otros mecanismos que garanticen una participación política de las mujeres, porque las mujeres venimos participando en espacios públicos, en espacios políticos formales y no formales. Una gran cantidad de compañeras, de mujeres, son lideresas, son dirigentes en sectores comunitarios, barriales, sindicales, y esas son formas de participación política. Pero de manera especial yo quiero enfatizar que las mujeres trabajadoras, las mujeres de sectores populares, las mujeres de los barrios, de los comerciantes minoristas, etcétera, que vienen haciendo una labor importantísima en la promoción de los derechos de las mujeres y de los derechos de su sector, y eso significa una promoción de los derechos de participación política, no tienen muchas o casi nulas oportunidades para participar en espacios políticos mucho más decisivos, porque existe no solamente esta violencia política por el hecho de ser mujeres, sino que también hay una connotación de clase. Las mujeres pobres, lideresas políticas, muy pocas oportunidades tienen de participar en procesos electorales seccionales o nacionales. Entonces, ese es un tema que estamos debatiendo, porque también dentro de esto hay un tema de representatividad. Muchas mujeres han llegado a ocupar puestos muy importantes en las distintas funciones del Estado. Tenemos experiencias muy negativas, como lo que sucedió cuando tuvimos a la presidenta y vicepresidentas de la Asamblea Nacional al frente de la más importante función del Estado ecuatoriano, y fue precisamente en ese periodo, ¿no es cierto?, en donde nosotros perdimos derechos, justamente digamos, por una falta de conciencia y de compromiso político con los derechos de las mujeres. De tal manera que para nosotras, como Mujeres por el Cambio, como una organización política de mujeres que somos, no es suficiente el hecho de que llegue una mujer a un espacio de participación política, sino que esa mujer que nos representa en realidad puede discutir, puede trabajar
porque se concreten las demandas de las mujeres. Para nosotros eso es importante, así como también es importante el hecho de que asistan más mujeres, haya más presencia de mujeres, pero también estimamos como muy positivo el hecho de que haya hombres políticos que tengan una conciencia de género, que tengan una conciencia de la importancia que tiene la participación de las mujeres, y nosotros ahí sí podemos decir que hombres y mujeres que tengan un compromiso con la construcción de una sociedad de una real equidad y participación de las mujeres, realmente eso será algo positivo. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, entonces con estas importantes reflexiones vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Debate Jurídico. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Nuevamente estamos con Cecilia Jaramillo, activista por los derechos de las mujeres. Cecilia, quiero hacerte igual una pregunta que me parece muy importante. El papel que ha jugado el movimiento de mujeres a nivel del país y a nivel de la región en todo este proceso de estallido social, como le llaman, de luchas en contra de las desigualdades, en contra de medidas económicas impuestas, ha sido muy importante. ¿Podrías darnos tu visión respecto del papel jugado por el movimiento de mujeres aquí en el Ecuador en estos ámbitos? Bueno, creo que en el mes de octubre, los primeros días del mes de octubre, tuvimos 11 días de un levantamiento indígena y popular que tenía, que tuvo una repercusión muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que ese levantamiento ha sido histórico, porque pudimos derrotar una serie de medidas neoliberales, también pudimos derrotar esos compromisos adquiridos por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional. A través de ese compromiso se pretendió imponer al pueblo ecuatoriano una serie de medidas de ajuste, principalmente económicas, que lo único que tenían como propósito era fortalecer los mecanismos de fortalecimiento del poder de este sistema actual en el que vivimos, de fortalecimiento del capitalismo, del fortalecimiento de los sectores dominantes que ellos siguen teniendo todas las de ganar en detrimento de las condiciones de vida, de la pobreza de la mayoría de ecuatorianos. Fue una jornada muy victoriosa y en esto yo creo que tenemos que saludar, que tenemos que enorgullecernos del papel jugado por las mujeres. Y en esto creo que ha sido una lección tan importante mirar cómo mujeres de los distintos sectores populares, esas mujeres indígenas que salieron de sus comunidades, que salieron con sus hijos, que salieron a las carreteras, que vinieron aquí a las ciudades y que estuvieron presentes en todo momento, demostrando con una valentía realmente envidiable, mujeres que estaban entusiasmadas y más que nada comprometidas con el futuro de su patria, comprometidas con el bienestar suyo, de sus hijos y de sus familias. Creo que el Ecuador fue testigo en general como país y las mujeres pudimos ver que las mujeres jugamos un papel protagónico en este levantamiento. No hubo barrera, no hubo condición que no pudo ser superada por las mujeres. Mujeres en las barricadas, mujeres con esos cacerolazos cuyos sonidos se escucharon en todo el país, en todas las ciudades, y mujeres en plantones, en acciones de toda naturaleza, en las actividades de solidaridad,
en las actividades de ayuda a nuestros compañeros y hermanos indígenas y campesinos que se trasladaron aquí a Quito y que cumplieron una cantidad de actividades con profundo espíritu patriótico y de compromiso con su pueblo y con el futuro de su país. Entonces creo que nosotros tenemos que resaltar ese tipo de cosas. Mujeres principalmente de los sectores populares, mujeres jóvenes también. Fue muy gratificante mirar en las calles, en los distintos lugares en donde tuvo lugar este gran levantamiento indígena popular, miles y miles de jovencitas que salieron a luchar por los temas generales, pero también por sus reivindicaciones. Esos jóvenes rebeldes, esos jóvenes altivos, esos jóvenes cansados también de tanta inequidad. Son aquellos jóvenes a los cuales se les ha negado su futuro, se les ha negado pensar en un proyecto de vida, digamos, concreto, porque no tienen cómo ingresar a las universidades, porque si no tienen una profesión y no tienen la posibilidad de educarse, tampoco tienen posibilidades de encontrar un trabajo digno, estable y seguro, y por lo tanto esa juventud que está desnuda de un futuro se sumó de manera importante a estas movilizaciones. Y dentro de esa juventud en general pudimos ver miles y miles de chicas, de jovencitas con un gran sentido patriótico, con ese sentido de defender sus derechos, con ese sentido de defender la vida y también de solidaridad con sus padres, con sus madres, solidaridad con su gente, con su familia, porque ellos en carne propia, esos jóvenes viven en carne propia en sus hogares los efectos del desempleo, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Entonces creo que el movimiento de mujeres ha jugado un papel muy importante en estos levantamientos. Veamos nomás lo que está pasando en Haití, lo que ha pasado en el paro de Colombia, lo que pasó en el Perú, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ahora está pasando en Chile. Pero también creo que vale la pena esta oportunidad de ahora para denunciar que en las movilizaciones, en los levantamientos que han habido, las mujeres también hemos sido objeto de una represión brutal, de formas de violencia que no pueden ser admitidas de ninguna manera. Lo que sucede en Chile, por ejemplo, es una cosa que nosotros tenemos que levantar una solidaridad muy profunda y la exigencia de que se respeten a plenitud los derechos humanos. A las chicas, a las jóvenes que les apresan, las desnudan, son objeto de delitos sexuales, de tocamientos, de violaciones, etcétera. Vemos inclusive cómo apuntan a los ojos de las personas, de los jóvenes que protestan, y son muchas jóvenes, muchas mujeres estudiantes que han perdido sus ojos, etcétera, y realmente entonces estamos viviendo una época de una represión brutal por parte de los gobiernos, por parte de las fuerzas policíacas, pero también es una represión del sistema, es una represión de este Estado injusto e inhumano que realmente no tiene la menor conciencia de qué es lo que está pasando en la humanidad en esta época, qué es lo que estamos viviendo, qué problemas estamos enfrentando las mujeres. Las mujeres ahora salimos a las calles y salimos con más fuerza porque no nos sentimos seguras en esta sociedad, porque en esta sociedad se nos niega todo, porque no estamos bien, no tenemos garantía de que nos respeten ni en nuestras casas, ni en el trabajo, ni en la calle. Es decir, vivimos una situación de violencia permanente y por esa razón hay un nivel de conciencia y hay un nivel también de deseos de participar porque ya no aguantamos más. Esa es la realidad. Es decir, ¿cómo podemos continuar así? ¿Qué garantías nos pueden dar a nosotras las mujeres, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias, si cada vez la sociedad es más inhumana, es más injusta, es más inequitativa? Por eso es que se ve entonces las mujeres que se han volcado a las calles. Y esto no es la primera vez. En los grandes hechos históricos de la humanidad, las mujeres hemos tenido una presencia protagónica, preponderante. Y esto ha sido en la historia de las grandes transformaciones de la humanidad. Así es, Cecilia. Cecilia, muchísimas gracias por esa visión tan
importante que nos has dado sobre el tema de la participación de las mujeres en todo este proceso que vive la región, que vive América Latina. Finalmente, muy corto, Cecilia, quería consultarte. Sé que la organización a la que te perteneces, Mujeres por el Cambio, realizó un exitoso congreso. Quisiéramos saber cuáles son las perspectivas de tu movimiento respecto a la lucha justamente por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, el pasado sábado 23 de noviembre nos reunimos en la Universidad Central del Ecuador, más de 400 delegadas de 16 provincias del país, en el segundo Congreso de Mujeres por el Cambio, que es una organización nacional de mujeres políticas, es un frente político de izquierda de mujeres, y ahí debatimos, se hizo la rendición de cuentas de la directiva saliente, pero principalmente discutimos la situación política actual, cuál es la situación económica, el tema del trabajo, y del tema de la seguridad, el tema de la salud, etcétera, todos los ámbitos en los cuales nosotros tenemos interés de que se puedan plantear medidas y propuestas que contribuyan a cambiar la situación de las mujeres. Tenemos algunas resoluciones. Bueno, de paso queremos decir que elegimos una directiva nueva. Se reeligió a Cristina Cachaguay como presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, y tenemos una directiva con todo orgullo. Yo quiero decir a todos ustedes, es una directiva de lujo, porque está integrada a esa directiva sus vicepresidentas regionales, su tesorera, secretaria, la secretaria de la Juventud, de Educación Política, por lideresas que se han ido forjando en el trabajo de la organización, que han tenido una relación directa con las mujeres de los sectores populares, de los barrios, de las comunidades, del campo y la ciudad, que están entre las mujeres indígenas, con las mujeres negras. Son jóvenes también que vienen activando en el movimiento universitario, de tal manera que hemos constituido una directiva de gran presencia. Y en cuanto a las resoluciones, hemos planteado algunas muy importantes. En primer lugar, exigir, por ejemplo, en el plano del trabajo, digamos, la derogatoria de todas las medidas que afectan y que impiden que las mujeres nos integremos al mundo del trabajo en igualdad de condiciones como establece la Constitución y las distintas leyes. También plantear que el Estado y el gobierno de manera particular garanticen la creación de fuentes de trabajo y el acceso a trabajo digno, estable y seguro por parte de las mujeres, porque no puede ser que más del 50% de mujeres de la población económicamente activa no tengamos un trabajo estable y seguro. El tema también de la seguridad social. Hemos planteado la derogatoria de esa mal llamada Ley de Justicia Laboral, principalmente en lo que respecta a esa ley que estipula la seguridad para las amas de casa, porque eso es un engaño. Nosotros sí demandamos que las mujeres amas de casa puedan acceder al seguro social, pero con la garantía del Estado y con el acceso a todos los servicios que presta el Seguro Social. En el marco de la seguridad social también planteamos la jubilación de las mujeres trabajadoras a los 30 años de trabajo sin límite de edad y jubilación especial para las y los trabajadores que están en áreas conflictivas, por ejemplo, que manejan desechos contaminantes en los hospitales y otros sitios porque afectan terriblemente a su salud. En el campo también de la violencia, lo que hemos ya conversado, que no vale redundar respecto de las demandas en ese sentido, pero también hemos planteado que haya medidas efectivas para prevenir el embarazo adolescente. Y junto con el embarazo adolescente, nuestra demanda, vamos nuevamente a exigir que se discuta y se apruebe el aborto, la despenalización del aborto por violación, porque nosotros sabemos, vemos y vivimos a diario la cantidad de niñas y adolescentes que son madres, y todas ellas, el 100% de estas niñas y adolescentes se transforman en madre por producto de violación, y eso es un delito de lesa humanidad que no puede continuar. Temas también que tienen que ver con la educación, programas de alfabetización para las mujeres principalmente de los sectores rurales, programas también de educación para el trabajo, y también el acceso, digamos, a servicios
que garanticen la permanencia de las estudiantes en los establecimientos educativos. Por ejemplo, centros materno-infantiles, centros de cuidado infantil en las universidades y en las instituciones de educación de bachillerato general unificado, justamente para contribuir que las mujeres madres puedan terminar su educación. Gracias. Temas que tienen que ver, como esto último, con garantía de la participación política de las mujeres y todo lo que tiene que ver entonces con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Felicitaciones y éxitos a esa directiva y éxitos a tu organización. Y te agradecemos muchísimo por tu presencia. Creo que ha sido un análisis exhaustivo del tema de la violencia de género que se vive en el país, que es lamentable que se mantengan y que incluso se hayan incrementado estas cifras de violencia en contra de las mujeres. Nuevamente, gracias Ceci, también. Gracias por su sintonía y los esperamos en un nuevo programa de debate jurídico. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.